mejor no, porque eso es muy ácido. Esa no es ceniza de pan. Ya son cenizas con muchos químicos. Es capaz que joden el agua en un drenaje. Sí, pero no se le echa a las matas, porque esa ceniza sí quema. Muy bien. Como vimos el encuentro anterior, ya el tema de los números, de los colores, ya lo sabemos. Entonces ya no nos vamos a perder explicando sus detalles. Ya sabemos lo que significaba el 1, el 2, el 3 y medio, que en el Apocalipsis se repite mucho, el número 6, el número 7, el número 10 y el número 12. Y luego saltamos hasta el número 1000 y luego lo que significaba el 666, que no es un número, sino un nombre. Y nada más repaso, ese número lo que significaba era Nerón César. Entonces, si quieren ubicarse en el texto, empezaríamos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis y nos muestra el tema de los ángeles y las copas. Leo: y vi otro ángel por lo más alto del cielo, un evangelio para evangelizar a los moradores, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Vean ese detalle. ¿Qué lleva el ángel, este primer ángel? Este primer ángel lleva las escrituras, la buena noticia. ¿Y para qué las lleva? Para evangelizar a los moradores de la tierra. ¿Se ubicó? ¿No está ubicada? Capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6 y siguientes, hasta donde podamos ver. La idea es verlos todos hoy. Otro ángel que volaba y que lleva en las manos un evangelio eterno. ¿Se acuerdan el evangelio del domingo, Robert? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Evangelio eterno. Y este evangelio no es ni para lastimar, sino para evangelizar a los moradores de la tierra. Y ojo, vean la explicación: a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Eso está acomodado en una cuarteta, 4 sustantivos. Para indicarnos, ¿se acuerda? El número 4 significa la plenitud aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? 4 puntos cardinales, los 4 vientos, etc. Temed a Dios, decía el ángel con voz potente, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Otra cuarteta. Todos estos elementos se refieren a la creación. El segundo ángel lo seguía diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha emborrachado a todos los pueblos con el vino de la ira de la prostitución. ¿Se acuerdan quién era la famosa Babilonia? ¿Con qué nombre de mujer la llamaban? Jezabel, la reina corrupta, la esposa del rey Josías, la que había corrompido, y por eso la representan primero por la que embriaga, porque el rey prácticamente lo embriagó, lo envolvió con su amor, lo sedujo con su amor y lo llevó a la prostitución. Acuérdense
que el sentido de prostitución no es el tema carnal. El tema de prostitución significa idolatría, porque a Dios se le ama con un corazón entero. Y cuando se tienen dos amores, uno es un amor leal y el otro es un amor de prostitución. Y Jezabel lo que hizo fue desviar el corazón del rey hacia los Baales. Ya el rey no amaba a Yahvé, sino que ahora el rey cedió el espacio a un culto idolátrico que es el de los Baales. Y el tercer ángel seguía a los dos anteriores diciendo con voz potente, ojo, que nos digan, cayó la que corrompía. ¿Eso es mala noticia o buena noticia? Cayó la que hacía tanto daño. Es buena noticia. El tercer ángel seguía a los dos anteriores diciendo con voz potente, quien adore a la bestia y a su estatua, ¿se acuerdan lo que era ofrecer los inciensos a los ídolos? Si usted no ofrecía incienso a los ídolos, ¿se acuerda? Usted no podía comprar, negociar, moverse, ni nada. Si usted adoraba a los ídolos, ¿cuáles eran los ídolos? La estatua del emperador, a usted le daba una especie de cédula. Y usted con esa cédula podía moverse donde quisiera y podía comprar y vender. Presentaba el papelito diciendo, yo estoy en comunión con el emperador. Pero si usted no ofrecía el incienso o la carne a los ídolos, usted no tenía con qué representar eso. Y entonces, si usted no tenía cómo representar que usted no le era leal al emperador, usted no podía comprar, ni vender, ni moverse, y tenía que dar muchas explicaciones y posiblemente terminar incluso en la misma cárcel. Y entonces, quien adore a la bestia y a su estatua, quien reciba su marca en la frente o en la mano, no es que los van a marcar, como dicen los evangélicos, ni que te van a poner el chip, como dicen otros grupos milenarios. Se refería a aquella cédula, el papelito, que era la marca de que usted estaba en comunión con el emperador. Esos que gozaban de mucha tranquilidad porque estaban en paz con el emperador, esos tienen el día contado. Los malvados tendrán su final. Beberá el vino de la ira de Dios derramado sin mezcla en la copa de su cólera. ¿Qué es lo que Dios no soporta? Dios no soporta las injusticias. ¿Qué era lo que estaba haciendo el emperador? Injusticias. Y serán atormentados con fuego y azufre ante todos los santos ángeles y ante el Cordero. Vuelvo a decir, que nos digan, esos que hicieron fiesta y que celebraron, que pensaron que eran intocables, van a caer. ¿Quién tiene que tenerle miedo al tormento de fuego y azufre? ¿Los pobres que han tenido que sufrir la persecución o los que entraron en la fiesta del emperador? La gente, ay, a fuego y azufre. Ya el diablo viene para acá. No, ese castigo no es para todos. Ese castigo es para los que se han corrompido. Será eterno su tormento. No habrá respiro ni de día ni de noche para los adoradores de la bestia y de su estatua. Vean que va junto eso. Porque no solamente era el culto al emperador, sino que también que había que adorar las estatuas del emperador. Él se había exaltado a sí mismo como una divinidad. Y para quienes se han dejado marcar con su nombre. Pues hasta aquí no podemos decir hay cosas feas en esto. Ese es el momento de la resistencia de los santos. Los santos, ¿qué es lo que hacen? Resistir. Resistencia pacífica. Juan no está mandando en ningún momento a que se levanten en armas contra el emperador. A diferencia de los macabeos, ¿se acuerdan los macabeos?
Los macabeos sí se levantaron en armas contra Grecia, pero los cristianos les están diciendo, ustedes sufran con paciencia. No es hacernos cómplices, no es hacernos indiferentes, es sufrir con paciencia. ¿Ah? No es hacernos los tontos. Nunca nosotros nos podemos hacer cómplices del mal. Sufrimos las consecuencias del mal. Y hoy también. Hoy sufrimos la persecución de los malvados, el odio de aquellos que no quieren a Cristo y persiguen a los de Cristo. Pero nosotros no le hacemos mal a los que nos hacen mal. Sería contradecir el Evangelio. Al que te pega por una mejilla, preséntale la otra. Eso es resistencia pasiva. Resistimos sin hacernos cómplices. ¿Qué es la diferencia hoy por hoy? Hoy el pensamiento está en que si no puedes vencerte, únete. Entonces muchos, como no pueden luchar contra la corrupción, se vuelven corruptos. Todo el mundo roba, me hago cómplice. Sigo el mismo juego. Pero Jesús viene a sanar las cosas. Ese es el momento de la resistencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. Y oí una voz que decía, escribe, bienaventurados. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Esta es una de esas. Bienaventurados los muertos que mueran desde ahora en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras siguen con ellos. Vean qué bonito. Sus obras siguen con ellos. El bien que hacemos en vida también nos acompañará en la muerte. Las obras van con nosotros. Qué curioso, entonces no solamente lo que la fe salva, tiene un valor las obras. Y miré, y aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube, un como hijo de humano, con corona de oro sobre la cabeza, una hoz afilada en la mano. Salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y comienza a cegar. Sí saben qué es la hoz, ¿verdad? Robert, no, es una guadaña que nos presentan la muerte con aquel palo curvo. Es una hoz. Pero la hoz no es de palo largo, es de palo corto. Es el que usa el agricultor para cortar, para recoger el trigo, el arroz, para cortar. Ese es el juicio de Dios. Salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz, comienza a cegar, pues ha llegado la hora de la siega, pues está ya seca la mies. El que estaba sentado sobre la nube envió su hoz a la tierra y la tierra fue segada. ¿Se acuerdan aquella imagen? Al final de los tiempos, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen en la misma era. Señor, los arrancamos ahora. No, déjenlos que crezcan juntos. Luego, cuando se coseche, se separan. Esto era muy delicado, porque la cizaña produce una especie de espiga que no es comestible, es venenosa. Y entonces Dios guarde recoger y revolver el trigo con la cizaña, porque echas a perder el trigo, se vuelve venenoso. Hay que separarlo, sí. Al final de los tiempos el Señor hará la siega y separará el trigo de la cizaña. Antes no, hasta que la mies esté madura. Primer concepto, tenemos que adquirir paciencia.
Quien juzga el mundo es Dios, no nosotros. Solo Él puede separar a los buenos de los malos, no nosotros. A nosotros nos encantaría tener esa habilidad y poder decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero nosotros, por más que intentemos, siempre vamos a juzgar de apariencia. Y salió otro ángel del templo, llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tiene autoridad sobre el fuego y gritó con voz potente al que tiene la hoz afilada: mete la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra. Un contrasentido. La hoz es un instrumento largo para el trigo, pero no para recoger las uvas. Las uvas se cortan con tijera. Usted no va a usar un cuchillo largo, curvo, para meterse en la enredadera a cortar. Que ya están maduras las uvas, están en su sazón. Acercó el ángel su hoz a la tierra, vendimió la viña de la tierra, arrojó los racimos al lagar grande de la ira de Dios. El lagar fue pisado en las afueras de la ciudad y salió de él tanta sangre que alcanzó la altura del bozal de los caballos en un radio de 1600 estadios. La uva bota sangre. La uva bota sangre. Alguna fruta bota sangre. La uva bota jugo. Entonces no es que va a haber un sangrerío, sino nos está recordando el elemento eucarístico. El vino se vuelve sangre. ¿Quiénes son esas uvas pisadas? Los mártires que han sido destruidos en el circo romano y que ahora inundan la tierra. Decían los santos padres muy bonito: sangre de mártir, semillero de cristianos. Lo decían los mártires, los santos padres. Quisieron destruir el mundo tirándole sangre para asustar. ¿Y qué hizo esa sangre? Animar a otros cristianos a no tener miedo en dar la vida por Cristo. Las dimensiones de ese estadio las podemos ubicar en el 4x4 o 400x400 para que nos salgan en 1600, o simplemente hacer la suma del 1000 y el 600 por separado, lo que nos habla de dimensiones temporales, medidas exactas. Aquí en la tierra, el mal nunca será absoluto. El mal aquí en la tierra tiene sus límites. El mal no es algo que sobrepasa, sobredimensiona. Hasta el mal tiene límites. Ok, ¿estás derramando sangre de mártires? Sí, en esta proporción, no más allá. No más allá de esa proporción. Tras el séptimo sello, los ángeles del juicio, la siega y la vendimia recuerdan el doble juicio, el juicio aquí en la tierra, el juicio temporal y el juicio eterno. Por eso habla de doble juicio. Ahora entramos a las copas. Capítulo 15. ¿Se entendió lo del juicio? Hay un juicio personal y hay un juicio eterno. Tras el séptimo sello sonaron las trompetas y tras ellas emergieron los agentes supremos de la historia. ¿Quiénes son los que surgen ahora?
versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles, ya sabemos el número 7, que llevaban las 7 últimas plagas. ¿Cuándo volvieron a salir plagas en la Biblia? En el Éxodo. ¿Para quiénes eran las plagas? ¿Para Egipto o para los israelitas? Entonces las plagas no son para todo el mundo. Los castigos no son para todo el mundo. Las plagas y los castigos son para los malvados. Para los malvados. Con los que había de consumarse la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia, de una estatua y de la cifra de su nombre, ya sabemos quiénes son, con las cítaras en las manos, cantaban el cántico de Moisés. ¿Cuál era el cántico de Moisés? Ese. Caballo y caballero ahogó en el mar. Hemos vencido. Los que cantan eso. Vencimos. Para vencer, primero hay que padecer. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, ojo, cambian el cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y dejará de glorificar tu nombre? Porque eres el único santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti. Porque se han hecho patentes tus designios. El pueblo de Israel cantaba el cántico viejo. Ahora Jesús, como el nuevo Moisés, el primero de los mártires, el primero que ha sido pisoteado en el lagar del odio, el primero que ha vencido el Cordero, entona el canto como el nuevo Moisés para que lo sigan los mártires. Después de esto vi cómo se abrió en el cielo el templo de la tienda del testimonio. Y los 7 ángeles que llevaban 7 plagas salieron del templo vestidos de lino puro y brillante, lo que nos hace referencia a imágenes sacerdotales, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios viviente por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios. Y a nadie se le permite entrar en el templo mientras no se consumen las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuál es este incienso que llena el templo? Más o menos es lo que esperamos algún día nos salga bien. Al quemar delante el incienso, se debe llenar de humo el templo. ¿Qué representa el incienso? El incienso representa las oraciones de los santos. Suba, Señor, hasta ti mi oración. ¿Qué hace el incienso? El incienso sube a Dios. Por eso en la liturgia usamos incienso, porque el sentido litúrgico es el incienso se une con las oraciones y sube a Dios. Y el templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios, y a nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se consumen las plagas. Todavía Dios le da tiempo a los malvados para que se conviertan. ¿Se acuerdan cuál era el fin de las plagas de Egipto? El fin de las plagas de Egipto era suavizar el corazón del faraón, porque Dios no quería que el faraón tampoco se perdiera. También eran hijos de Dios. Cada plaga buscaba que el faraón cediera.
Hasta los malvados Dios les da oportunidad de convertirse, dime. Bueno, me viene la pregunta. Si Dios dice en la palabra que Él endureció el corazón del faraón, entonces se me enreda esa parte. Sí, culpamos a Dios, pero la plaga lo que busca era que el faraón cediera. Si no, Moisés no hubiera ido tantas veces, ni hubiera dado tantas oportunidades. El hecho que fueran 7 visitas, lo que buscaba era que el faraón cediera, pero el faraón lo que hacía era cerrarse y cerrarse, su obstinamiento. Ojo, Dios puede querer, pero si yo no quiero, Dios puede hacer algo. ¿Quién tiene más poder en su vida, Dios o usted? No, usted. Si usted no le da la gana darle chance a Dios, Dios no puede hacer nada. Dios no te agarra como un títere y te mueve, no. Dios nos dio libertad y nosotros en la libertad hacemos que Dios se arrodille delante de nosotros. Dios depende en ese sentido de nosotros. Y salió el primer ángel, vertió su copa sobre la tierra, y los humanos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su estatua, se llenaron de úlceras malignas y dolorosas. Bueno, es una copia de la plaga de Egipto, ¿se acuerda? La sarna aquella que les dio después de las moscas. ¿Para quién es esto? Para los que adoran la bestia y su estatua. ¿A que el castigo es para todos? No, ahí no dice que es para todos. Vertió el segundo ángel su copa sobre el mar. El mar se convirtió en sangre como de cadáver, copia de la plaga de Egipto. Y perecieron todos los seres vivos que había en él. El tercer ángel vertió su copa sobre los ríos y los manantiales y también se convirtieron en sangre. Parece que duplica la misma plaga de Egipto. Y oí al ángel de las aguas que decía: eres justo, tú, el que eres y eras el santo, porque has decidido estas cosas. Habían derramado la sangre de los santos y los profetas, y tú les has dado a beber sangre. Entonces vean la imagen. Querían sangre. Querían ver sangre en el circo romano. Ahora vean la sangre de ustedes, a ver si les hace gracia. Lo merecen. Y oí que decían desde el altar: sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus caminos. ¿Por qué desde el altar? ¿Por qué desde el altar? Recuerden que en el altar del sacrificio, del templo, imagínense una mesa así, donde degollaban animalitos. La sangre de los animalitos no se quedaba encima del altar. El altar tenía canales que conducían la sangre al suelo. Por eso la voz de los que gritan sale de debajo del altar. Es la sangre de los que han sido degollados como animalitos de sacrificio. Que hasta de eso se acuerda Dios. Dios no se olvida incluso de los mártires. El cuarto ángel vertió su copa sobre el sol y se le dio poder de quemar a los humanos con fuego, y maldecían con el nombre de Dios que tiene el poder sobre las plagas, pero no se convirtieron ni reconocieron su grandeza. Ahí está la finalidad de la plaga. ¿Qué es lo que Dios pretendía? Que se convirtieran y reconocieran su grandeza. Se convirtieron igual que el faraón. Endurecieron el corazón. El quinto ángel vertió su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumido, su reino quedó sumido en tinieblas. La gente se mordía la lengua del dolor
Maldecían al Dios del cielo a causa de los dolores y de las úlceras, pero no se convirtieron de sus obras. Vean la dureza del corazón. El sexto ángel vertió su copa sobre el gran río Éufrates. El cauce del río se secó y quedó preparado el camino para los reyes de Oriente. Vi entonces cómo salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ojo que son tres figuras diferentes, el dragón, la bestia y el falso profeta, tres espíritus inmundos que parecían ranas. Ya el otro día vimos lo que significaban las ranas. Son en efecto espíritus demoníacos que realizaban prodigios para congregar a todos los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ojo, el mal se resiste a vencerse y ve que está perdiendo la batalla, ven que los están golpeando con las plagas y el mal todavía insiste en hacer mal. Me acuerdo el padre Munguía cuando nos explicaba esto, decía, como cuando uno mata a una culebra, le corta la cabeza, pero aunque le corta la cabeza, el cuerpo sigue retorciéndose. El mal ya perdió la batalla, pero todavía da coletazos. Nosotros vivimos estos últimos tiempos. ¿El mal va a ganar? No, ya sabemos que no. Cristo venció en la muerte. ¿Pero por qué hay mal todavía? ¿Por qué hay guerra todavía? ¿Por qué hay injusticias todavía? Porque el mal se está retorciendo, dando los últimos coletazos. Todavía no ha querido dejarnos tranquilos. Mirad que vengo como un ladrón. Esto es del Evangelio. Vengo como ladrón en la noche. Bienaventurados, ¿se acuerdan? Hay 7 bienaventuranzas, esta es otra. Quienes se mantengan vigilantes y guarden sus vestidos. Podríamos recordar la parábola de las 10 doncellas o la parábola del padre de familia que cuida su casa, previniendo al ladrón que llega en la noche. Y tendrá que andar, el que no guarde, bienaventurado quien mantenga vigilante y guarde sus vestidos. No tendrá que andar desnudo y nadie verá sus vergüenzas. Y reunieron a los reyes del lugar, que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, si ustedes se acuerdan, seguro que sí, de aquella película de ciencia ficción que habla del fin del mundo. Entonces, mucha ciencia ficción llama al fin del mundo Armagedón. Pero Armagedón lo que significa es Ar-Megiddo. Ar es montaña y Megiddo el lugar. Entonces, en el pensamiento está que el bien había sido vencido en el monte Megiddo. Ahora el mal será vencido comenzando en la montaña de Megiddo. Megiddo, Ar-Megiddo. Por eso dice el texto Armagedón. En el monte Megiddo. Allí, pues en el pensamiento judío, creen que empezará la resurrección de los muertos cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, donde el mal vence un día, allí el mal empezará a perder la batalla. Vertió finalmente el séptimo ángel su copa en el aire, y una voz potente que salía del templo de junto al trono decía, ya está hecho. Hubo entonces zigzaguear de relámpagos, retumbar de truenos, y se produjo un formidable terremoto como no lo hubo jamás desde que el humano existe sobre la tierra. La gran ciudad se partió en 3. ¿Cómo se va a partir si hubo un terremoto? Como no lo ha habido en la tierra, ¿cómo se va a partir la muralla de la ciudad? Esto tenemos que entenderlo en el mismo lenguaje de la lectura del Evangelio del domingo. Llegará el día donde el sol se apagará, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuántas estrellas ocupa la tierra para despedazarse?
con un asteroide que nos pegue, ya caemos en una era glacial, se acabó la comida, se acabó la humanidad, no ocupamos ni una estrella. Por eso el lenguaje es un lenguaje diciéndonos todo aquello que parece estable, todo aquello que parece inamovible, sólido, todo eso pasará. Vuelvo a recordar, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces ven lo irónico. Un terremoto como lo ha habido de que la humanidad existe y luego la ciudad se partió en tres. Hombre, no hubiera quedado piedra sobre piedra. Se derrumbaron las restantes ciudades del mundo y Dios se acordó de la orgullosa Babilonia para hacerle beber la cólera del vino de su cólera terrible. A la Babilonia la que le va a ir como un quebrado. Se desvanecieron todas las islas, desaparecieron los montes, enormes granizos como pedruscos se abatieron desde el cielo sobre los hombres que seguían maldiciendo a Dios a causa de la plaga del granizo, plaga terrible en demasía. ¿Quiénes son los que están maldiciendo a Dios? Los mismos que están obstinados en su pecado. Por eso les digo, las plagas no hay que entenderlas en un sentido universal. El castigo será para los malvados. E incluso el fin de los castigos no es destruirlos. El fin de los castigos no es aniquilarlos. Es que se conviertan. Un día de eso leía para el Día de Difuntos. Un obispo en España decía: la última opción de la misericordia que tenemos los seres humanos es el purgatorio. O sea, si tenemos la opción del purgatorio, es porque Dios, peca de alcahueta. Porque todavía nos da el último chance hasta después de muertos para que nos salvemos. Signo de la gran misericordia. ¿Dios quiere destruir a los malvados? No. Dios quiere que los malvados, viendo las desgracias, sufriendo las tragedias, cambien. Entonces, vean que aquí hay más misericordia que castigo. Ahora sí, le llega el juicio a la ciudad de Babel, que es la ciudad prostituta, la ciudad corrompida. Borracha de sangre, se me acercó entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me habló diciendo: ven, te mostraré el juicio de la prostituta grande, sentada sobre las aguas caudalosas, con la que se prostituyeron los reyes de la tierra y se emborracharon los habitantes de la tierra con el vino de la prostitución. Indirectamente nos está hablando del poder político corrupto. El poder político corrupto, y tiene nombre y apellido: la religión imperial. El imperio no solamente tenía poder político, sino que también el imperio tenía poder religioso. Y esos que corrompen con la idolatría son los que van a ser juzgados. Me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia color escarlata. Ya sabemos lo que significa el color rojo y el escarlata. Lleva los nombres blasfemos. Tenía 7 cabezas. ¿Qué significaba el 7? Perfección. Perfección. 7 cabezas. Tiene gran sabiduría. El mal no es tonto. El mal no es tonto. Y tenía 10 cuernos. El cuerno, ¿se acuerdan qué significaba? Poder. Pero no tiene 7, sino 10. Tiene un poder
que parece, ojo, parece absoluto, pero si hubiera sido absoluto, hubieran sido 12. Y no le pone 10, no le pone 12, le pone solo 10. ¿Tiene poder? ¿El mal tiene poder? Sí. ¿El mal es astuto? Sí, eso nunca lo hemos negado, el mal existe. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata, lo que quiere decir, se quiere divinizar. La religión imperial se quiere divinizar. Estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa llena de las abominaciones y de la impureza de la prostitución. Estas copas contradicen las copas de las plagas. Y escrito en su frente el nombre: Misterio, Babilonia la Grande. La imagen, Jezabel, la madre de todos los prostitutos y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer emborrachándose con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, mientras que el mal sabe que ha perdido, el mal todavía insiste en celebrar una fiesta. El mal no le baja el tono a sus abominaciones. Esta mujer que está viendo la pachanga quedó profundamente asombrada al verla, y el ángel me dijo: ¿de qué te asombras? Te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que está montada. La bestia que has visto era, pero ya no es. ¿Se acuerdan cómo se llama Dios? El que era, el que es y el que vendrá. No será nunca, Livia, nunca. Será significa que le falta algo. Dios no tiene futuro en el verbo ser. El futuro del Dios es el verbo estar o venir. El que es, el que era y el que vendrá, no el que será. Esa bestia es el que es y ya no será. Nerón había muerto, pero Nerón no resucitó. Por eso no tiene futuro el verbo. ¿Me explico? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven claro? La bestia era y ya no es, y se mostrará. Es y ya no fue. Desapareció. El mal está destinado a desaparecer. El mal no tiene futuro. Versículo 17, vamos por el versículo 9, si no me equivoco. Aquí se necesita inteligencia. Quien es sabio, que la muestre. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los que está sentada la mujer, la ciudad vaticana, las colinas vaticanas sobre las que vivía Nerón. Son también 7 reyes. ¿Se acuerdan los títulos de los reyes que habíamos visto también? César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Puras joyas. De Calígula hemos oído bastantes cosas. De Nerón, ni qué decir. De Vespasiano y de Tito hemos escuchado bastantes escándalos. No sé si el otro día se los presentaba, yo creo que sí. ¿Quién es el séptimo de esa lista? Esos son los emperadores romanos, los de la época de las persecuciones cristianas. El séptimo puede ser, según la lista, en algunos casos, Galba. El sexto es Nerón. En la otra lista puede ser Tito y el séptimo sería Domiciano. Esto haciendo referencia a quienes son los que habitan en las colinas vaticanas. ¿Qué hacen los evangélicos?
Sí, el 7 refiere a las 7 columnas, a las 7 colinas vaticanas. Entonces, el que está sentado en Roma, en las 7 columnas, en las 7 montañitas, esa es la prostituta. Y dicen los evangélicos, la Iglesia Católica es la prostituta. Hombre, el Papa todavía no estaba sentado ahí. El Papa no había llegado a reinar ahí. Apenas estábamos en la época de la persecución. Ahí habían martirizado a Pedro, pero todavía no vivían ahí. O sea, cuando los evangélicos salen con esa yeguada, perdón la expresión, no conocen la historia. Hasta el año 314, que llega la paz constantiniana, se puede decir que los emperadores toleran a los papas. Antes de esa fecha, no, y eso es del año 90. Entonces, es un anacronismo de parte de los evangélicos, de los cuales 5 ya perecieron. Uno existe todavía, todo apunta que es Nerón, y el otro aún no ha llegado, se refiere a Galba, pero cuando llegue durará poco. En cuanto a la bestia que era, pero ya no es, ella es el 8º rey, forma parte de los 7 y marcha hacia la perdición. Entonces, todos estos reyes, emperadores de Roma, de la época de la persecución, todos acabaron con la muerte. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que compartirán el poder de la bestia. Por eso tiene que ver con poder, cuernos. Como si fueran reyes durante breves espacios de tiempo. Entonces tendrán un solo consejo y darán su fuerza y su poder a la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Entonces, ¿quién va a ganar la batalla al final? El Cordero y los que son del Cordero. Porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y con él vencerán también los llamados, los elegidos y los fieles. Entonces, en esa batalla escatológica entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, ganarán las fuerzas del bien. Entonces les digo, qué hermoso recordar esto. ¿Que parece que el mal va ganando? Parece. Pero la última palabra, y lo dice la Escritura, es del Cordero, del Rey de Reyes. Por eso el Apocalipsis no es para miedo, es para darle esperanza. Los cristianos que estaban sufriendo en la cárcel, que escuchaban esto, nos van a martirizar, sí, pero nuestra sangre la escuchará el Señor y venceremos al final. El amor vence el odio. La oscuridad se vence con oscuridad. Agrégale oscuridad a la oscuridad y ¿qué tienes? Si tienes odio y le agregas más odio, ¿qué tienes? El odio no vence al odio. La oscuridad no vence la oscuridad. Pero si pones luz a la oscuridad gana, la luz gana a la oscuridad. Y si pones amor donde hay odio, gana el amor. Porque marca la diferencia. La violencia generará violencia. La paz, el amor, la luz, la verdad cambiarán el mundo. Ayer decía la lectura de, no me acuerdo si era San Agustín o cuál santo padre que decía muy bonito. Decía, el mal y el bien no se revuelven. Incluso decía, yo no puedo poner un saco de frutas buenas, una fruta mala, porque la fruta mala echa a perder las buenas, no al revés. No es que las buenas curan a la enferma, no, se echan a perder. Entonces nosotros a veces pensamos, los malos no se juntan con los buenos, porque los malos fácilmente los corrompen, pero los buenos no tienen el poder pero no aplica lo mismo con Cristo. Cristo se acerca a los malvados y los cambia. Él es el único que puede cambiar a los malvados. Él puede cambiar las cosas. No,
ejemplo, el catecismo de Agustín, estamos analizando un tema donde es la imagen del agua. de Saulo cuando él va al caballo. Entonces hay que analizar la imagen y verla. Y uno de los elementos es luz y sombra que trae. Entonces, de la explicación de la imagen es eso, que Saulo en ese momento viene de la sombra para que la luz la atrape, que es la relación con Dios, ¿verdad? Que está teniendo. El mismo San Agustín usa la del agua, ese es San Agustín. Si yo tengo un tonel de agua y le echo 2 gotitas de veneno, ya echa a perder el agua. Pero puedo tener un tonel de pecado, ¿y cuánta sangre de Cristo hace falta para purificarla? ¿Cuánta sangre hacía falta para que Cristo redimiera la humanidad? Vean el poder de la sangre de Cristo, que con una gota de sangre nos hubiera redimido. Era suficiente. Versículo 15. Y añadió el ángel: las aguas que has visto, sobre las que está sentada la prostituta, son pueblos, muchedumbres, razas y lenguas. Pero los 10 cuernos que has visto y la misma bestia despreciarán a la prostituta, la harán desierto, la dejarán desnuda, comerán su carne y la convertirán en pasto de las llamas. Porque Dios, vea que no son solidarios, la bestia, el dragón y la prostituta no son solidarios. Se van a volcar contra la prostituta, contra el culto, y lo van a desarmar. Porque Dios les ha inspirado para que cumplan su consejo, para que tengan un único consejo y entreguen su reino a la bestia, y hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que domina sobre los reyes de la tierra. No se los había explicado los emperadores, aquí está apenas. Los emperadores, hasta aquí está, pero bueno, yo pensé que sí se los había explicado el otro día. Después de esto, vi otro ángel, no es que eran 7 ángeles, ¿como cuántos llevamos ya? Por eso les decía, el asunto es simbólico. Yo creo que llevamos como por 9. Que bajaba del cielo con gran poder, la tierra quedó iluminada con su esplendor, y gritó con voz potente, diciendo: cayó, al fin, Babilonia la grande. Se ha convertido en mansión de demonios, guarida de espíritus inmundos y de toda clase de aves inmundas y detestables, porque ha dado a beber a las gentes el vino de la ira de su prostitución, y con ella se prostituyeron los reyes de la tierra, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron, y los comerciantes de la tierra que se enriquecieron con el poder de su lujo. ¿Se acuerdan lo de la compra? Los que se habían enriquecido con aquello, ahora se van a lamentar. Y otra voz decía: sal de ella, pueblo mío, no te hagas cómplice de sus pecados. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? La mujer de Lot. Sal, para que no tengas que recibir el castigo, porque hasta el cielo ha subido sus pecados y Dios ha recordado sus iniquidades. Pagadle con su misma moneda, dándole hasta el doble de su merecido. En la copa que ella preparó, preparadle el doble. Cuanto procuró la gloria y el placer, dadle de tormentos y luto, porque se decían en su corazón: estoy sentada sobre reina. No soy viuda, ni veré nunca la pena. Por eso mismo, en un solo día se abatirán sobre ella las plagas que ha merecido: muerte,
luto y hambre, y será abrasada por el fuego. Poderoso es para ello el Señor, el Dios que ha juzgado. Pues al malvado se le dará su propio castigo. Querían sangre, emborráchense de sangre. Lloraban y se lamentaban por ella los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y compartieron con ella placeres, cuando vean la humareda de su incendio. A distancia y estremecidos de espanto ante el desastre de las ciudades, clamarán: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una hora ha llegado tu condena. Tanto que le costó al imperio llegar a tal tamaño para que en un momento todo se pasara. Se los decía el día de difuntos. Si supiéramos o si pensáramos en nuestro final, seríamos más humildes en los proyectos. Seríamos más sensatos en nuestras acciones, porque el poder se pasa en una hora. Eso le duró a Babilonia su poder. Por ella llorarán y gimen también los comerciantes de la tierra, ya lo sabemos, porque ya nadie compra sus mercancías. Oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino, púrpura, seda, escarlata, madera de sándalo, objeto de marfil, todo eso se les va a quedar en la bodega. Candela y clavo, perfumes, ungüentos olorosos, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, ganado mayor, ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta los seres humanos. Todos los lujos quedarán hechos nada. Los frutos tardíos que tanto apetecías quedaron lejos de ti. Todos tus lujos y esplendores se perdieron para ti y ya nunca volverán. No es ser malo, pero qué rico. Tanto daño que han hecho y tanto sufrimiento que han provocado, qué rico. Perdieron todo lo que tenían. Se quedaron sin nada. De la noche a la mañana se quedaron sin nada. No sé si se acuerdan más o menos a qué se debió la caída de Roma. Roma, el gran imperio, cayó por su propia corrupción. Por su propia corrupción. Ellos se encargaron. Vean lo dañino de la corrupción. Empezaron a extenderse, y ya cuando no podían, tenían que contratar soldados no romanos, bárbaros, para que cuidaran algunos lugares. Y esa misma gente fue trayendo el mal. Y los mismos bárbaros que ellos combatieron y sobornaron, también volvieron a Roma y les quitaron lo que ellos tenían. Y los dejaron en la calle. Es decir, lo que usaron para enriquecerse, para gobernar, para dominar algunos reinos, se las aplicaron a ellos. La misma corrupción les trajo el mal, que fue parte también la misma muralla china. ¿Se acuerdan? Los chinos construyeron la muralla para que no los invadieran. Nadie podía brincársela, nadie podía pasarla por debajo. Y entonces, ¿qué hicieron? Sobornemos a los guardias y entramos. Ya está. Los guardias que vigilaban eran el punto débil, no era la muralla. Y también los pilotos del mar y los navegantes, los marineros y cuantos bregan en el mar, se plantaron a lo lejos y exclamaban viendo la humareda del incienso: ¿quién como esta ciudad grande? Y echándose polvo sobre la cabeza, ¿se acuerdan? Dolor. Exclaman llorando y lamentándose: ¡ay, ay de la gran ciudad! Con tu opulencia se enriquecieron cuando surcaban los mares, y en una hora ha quedado devastada. Ve que lo repite como una muletilla. Y en una hora quedaron devastadas. Vamos a dejarlo ahí porque ya la garganta no me da para más. No es tanto lo que falta, y sí. Voy a ver cuándo logro sacar un día más para poderlo terminar. Lo que nos faltan son prácticamente 8 capítulos.
Pero bueno, les pregunto, hasta donde hemos visto, hay razones para tener miedo, hay razones para temerle a Dios, hay razones para perder la esperanza. Este libro no dice nada de eso. Hasta donde hemos visto, este libro es, démosle ánimo, no nos rindamos, no dejemos de hacer el bien, no nos cansemos, el mal será vencido. La última palabra es del Cordero. Dichosos incluso hasta los que han muerto por el Cordero, porque su sangre será recibida. Y las oraciones subirán al cielo junto con el incienso que se ofrezca a Dios. O sea, yo no entiendo por qué la gente dice, no toque el libro del Apocalipsis porque se vuelve loco. No tiene sentido. Este libro, leyéndolo con las herramientas que tenemos, nos dice, Dios es más poderoso que el mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.